tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar con el veedor distrital, el veedor de Bogotá, Jaime Torres Melo, quien ha presentado esta semana la rendición de cuentas de lo que fue su gestión en el año anterior. Y uno de los puntos que llaman la atención, porque además es algo que han venido advirtiendo, por ejemplo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es sobre la contratación en las localidades. Si bien hace unos días el alcalde dijo que ahora hay más proponentes por cada uno de los contratos que firman los alcaldes locales de lo que había en anteriores administraciones, todavía es un número bajo y todavía hay ciertas dudas acerca de cómo se están contratando esos recursos. Veedor Jaime Torres Melo, bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, tengo aquí que el dato es que el 90% de los contratos con las alcaldías locales que ustedes revisaron, porque no revisan absolutamente todo, sino lo equivalente a una contratación de 118 mil millones de pesos, el 90% tienen deficiencias, por lo menos en supervisión y vigilancia. De acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Y póngame unos ejemplos. Ahí nosotros hacemos dos ejercicios con las localidades. Podemos ir a la localidad y revisar físicamente la carpeta de cada contrato. Cada contrato tiene una carpeta que dice cuáles son los términos de referencia, la hoja de vida, quién lo firma, quién lo aprueba. Entonces, hacemos un ejercicio allá en la localidad. Y otro es, revisamos los datos de manera transversal para todas las localidades de los fondos de desarrollo local. Esa es una figura que tiene el distrito para manejar los recursos de las localidades. Las localidades finalmente están adscritas a la Secretaría de Gobierno. Entonces, con esas dos miradas hay varias conclusiones importantes. Una muy importante es, finalmente, en este arreglo institucional complejo en donde está la Secretaría de Gobierno, están los fondos de desarrollo local, pero están los alcaldes locales, y los alcaldes locales son los responsables de la ejecución a nivel local, la supervisión es muy compleja, porque finalmente los alcaldes locales tienen que mandar toda la información a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno autorizar y ellos hacerse responsables. ¿Eso en qué desemboca? Datos como el que resulta de ese análisis que hacemos de los 118 mil millones, que es como una muestra, una selección que hacemos, y es el 90% al menos no se hace bien la supervisión. Eso quiere decir, cuando se firma el contrato, alguien es responsable de que se entreguen los informes a tiempo, se cumpla el objeto contractual, se responda con la necesidad que tenía la entidad. Y esa persona que tiene que hacer esa tarea no entrega los informes a tiempo. Eso tiene unos efectos posteriores gigantescos. No se publica la información en el SECOP. Entonces nosotros no sabemos si el contrato se cumplió o no se cumplió. No hay información sobre la periodicidad de los pagos. Es decir, no se sabe si finalmente cuando se pagó fue contra un producto que era el que se había estipulado en el contrato original. Entonces, no solamente es que un supervisor no quiere hacerlo, sino que en todo el arreglo institucional no queda clara la responsabilidad, no están haciendo la tarea, no cumplen con los manuales de supervisión que tienen que tener todas las entidades, en este caso toda la Secretaría de Gobierno y para todas las alcaldías locales, pero además a nosotros nos preocupa mucho, esa es la mirada como cuando vamos y miramos las carpetas, por decirlo así, pero cuando miramos transversalmente hay un problema estructural de capacidad, no solo de quienes son supervisores, porque a veces una localidad puede tener 100 contratos, pero tiene una planta de 20 personas y 20 contratistas, entonces finalmente la misma persona termina siendo supervisora de muchos. Claro. Entonces también hay un problema más estructural que es de la capacidad de las localidades. Nosotros hicimos un análisis de la ejecución a 2016 que, digamos, lo entregamos a la Secretaría de Gobierno, a las alcaldías locales. Encontramos que había alcaldías que para el 2016 solo estaban ejecutando en noviembre, o sea, solo les quedaba un mes para terminar la ejecución. Habían ejecutado un 24%, es decir, de todo el presupuesto que tenían, solo un 24% lo habían comprometido, es decir, habían firmado el contrato. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que en un mes contrataron el 86%, el 76%? Es muy probable que para lograr la ejecución, porque digamos, eso es un principio de ejecución presupuestal, y es que uno debe ejecutarse todo lo que le dan, digamos, eso demuestra planeación presupuestal. La preocupación es qué pasó con esa ejecución en el último mes del año pasado, pero y de fondo es, ¿tienen la capacidad las localidades realmente? Algunas lo hacen muy bien, localidades como Sumapaz, siendo una entidad pequeña con un presupuesto pequeño, a 30 de noviembre había ejecutado el 93%, ya girado incluso. Pero localidades más grandes como Ciudad Bolívar, como Teusaquillo, como Bosa, con presupuestos más grandes, no logran ejecutar. Entonces uno también dice, bueno, la descentralización está bien, Bogotá es una ciudad muy grande para desde un solo sitio tomar todas las decisiones, pero la capacidad para ejecutar recursos a nivel local hay que jugársela, o hay una apuesta definitiva por mejorar esa capacidad, operadores contractuales que puedan tomar buenas decisiones. Pero es que además ahí también pues entramos en el terreno de las especulaciones, pero lo que puede pasar es que dejan la ejecución para el final, para que
al final, en medio de las fiestas de diciembre, pues se firmen contratos de acuerdo. que quizá no son los en parte adecuados. fue nuestro llamado de atención y es, este año no puede pasar eso. Bueno, pero ¿qué certeza tenemos de que eso pasó o no pasó? O sea, la veeduría hasta ahorita dice no cumplen estos requisitos de interventoría y en fin, pero la veeduría está en capacidad de decir que el dinero fue malgastado o que el dinero se perdió o qué. Dentro del proceso de rendición de cuentas que hace la administración distrital, se incluye la rendición de cuentas de las localidades. Nosotros recogimos información al 31 de enero, en donde toda la localidad ahí sí nos entregó todo el detalle, no fue un muestreo que fuimos a hacer, sino el detalle de todos los contratos, la modalidad, la selección, el monto, los pagos, los productos, todo. Y ese informe hace parte del informe que se entrega, el proceso de rendición de cuentas, que es un proceso normado a nivel nacional, tiene que hacer la audiencia de rendición de cuentas el alcalde en la última semana de marzo, ese es liderado por la veeduría distrital, estamos trabajando con todas las secretarías en la construcción de ese informe y ahí también vamos a publicar los resultados de ejecución de las localidades. En este momento ustedes están en capacidad de decir hay dinero que se perdió o hay dinero que se malgastó. No. La evaluación nuestra es sobre ejecución presupuestal, total de compromisos, es decir, contratos firmados, total de giros, es decir, finalmente cuánto se pagó contra lo que se recibió, pero sí podemos decir que nosotros hacemos acompañamiento a procesos contractuales específicos cuando a las mismas localidades nos lo solicitan. Lo hemos hecho para 10 proyectos en el 2016, estamos acompañando otros y pasa muchas veces que incluso nuestras recomendaciones no son acogidas, entonces nos toca retirarnos del acompañamiento. Eso es porque hay procesos tan grandes. Había un acompañamiento a un proceso de una feria que estaba haciendo la localidad de Chapinero que nos toca retirarnos porque no estaban incluyendo todas nuestras recomendaciones en los anexos. Y en ese caso, ¿qué pasa? Hay un llamado de atención que nosotros remitimos ya al control posterior, digamos, ahí está como la tarea nuestra es prevenir antes de que pase la pérdida de los recursos. Ya después es un ejercicio de control posterior que hacen o la Contraloría o la Personería en el caso de faltas disciplinarias. Ustedes no solamente miran la ejecución de las alcaldías locales, sino también de cada una de las entidades del distrito, pues sí, de las secretarías. Y ahí encuentro otro 90%, pero diferente. Dice, el 90% de los informes presentados en las alcaldías, en las entidades que presentaron la información, porque no todas la presentaron, no cumplen con los procesos o los requisitos legales o los procedimientos. Deme ejemplos. El SECOP es el Sistema de Información de la Contratación Pública a nivel nacional. Todos los procesos contractuales de todas las entidades públicas, incluyendo Canal Capital, por ejemplo, tienen que estar publicados en el SECOP, todo. Las entidades se acostumbraron a publicar solo una parte de la información y después no seguir completando la información. Este dato se refiere a que el 90% de los contratos que revisamos, ya en este caso a nivel distrital, no publican toda la información que tienen que hacer. Es decir, uno puede ver que se adjudicó el contrato, incluso contratación directa, una prestación de servicios, pero nunca se entera qué pasó, no ve los informes, no puede recibir la información. Y eso es, el SECOP, digamos, es una obligación normativa. O sea, este es un problema de flujo de información. No que permite que hacerle haya seguimiento al cumplimiento de los contratos, exactamente. Claro, pero no hay certeza de si esa falta de flujo de información es porque hay algo mal hecho. Eso, pues mal hecho detrás, aparte de no presentar los informes completos. En términos de un tema que trabajamos muy fuerte desde la veeduría, que es la transparencia, cuando la información no está en los sistemas de información pública, como el SECOP, significa opacidad en el proceso. Y opacidad significa riesgo de corrupción. No corrupción, pero riesgo, porque entonces para el mismo administrador, le hace el secretario, el director, el jefe de entidad, no conocer qué es lo que está pasando con todos los operadores contractuales puede ser un problema. Esos sistemas están hechos para eso, para aumentar la transparencia. Ustedes, como en octubre, creo, sacaron algo a propósito del riesgo de corrupción en las entidades del distrito relacionado con la falta de tener la información completa sobre la contratación. De octubre acá, ¿hay algo que haya cambiado para bien o para mal? Nosotros en octubre estábamos empezando un proceso muy importante, es el de la índice de transparencia para la ciudad. Digamos, esos datos los estábamos sacando porque estamos empezando la tarea, ya llevamos la primera fase. Es una alianza entre la Corporación Transparencia por Colombia, Pro Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, y con el liderazgo de la veeduría distrital, y vamos a
a medir. Digamos, los temas de transparencia siempre son como muy abstractos y desafortunadamente nos hemos acostumbrado al tema de corrupción, se mide por percepción. ¿Usted le parece, usted le han pedido, usted concibe, le parece que es más corrupto esto o lo otro? Nosotros vamos a hacer es una medición técnica de los temas de transparencia en 33 entidades del distrito que son ejecutoras y formuladoras de política pública. Este levantamiento lo que nos va a permitir, digamos, en donde realmente vamos a tener la línea base, es en octubre de este año, que vamos a poder saber en 3 variables: visibilidad, institucionalidad y lucha contra la corrupción, cómo recibió esta administración los temas de transparencia en la ciudad. Esta administración va a hacer una gran cantidad de obras que muchas veces, la mayoría no las va a inaugurar por los tiempos de la licitación y de la propia ejecución de las obras. ¿Qué está haciendo la veeduría en contrataciones tan voluminosas, en el seguimiento de contrataciones tan voluminosas como la del metro, como la de los hospitales, los 6 hospitales nuevos que quiere hacer el distrito, los colegios? ¿Qué garantías está dando la veeduría a la ciudadanía de que se está usando bien la plata de la gente? Ahí propones 3 temas clave que es bueno que conozcan. El primero es en 2 temas de movilidad. Nosotros somos responsables también de promover el control social, es decir, que los ciudadanos ejerzan algo que además es constitucional, la capacidad de poder opinar en los procesos de decisión pública y de hacerlo de una manera informada y que realmente sea incidente. En esa movilidad vamos a trabajar 2 temas. Una veeduría estratégica para el proyecto Metro, que digamos arranca el tema de movilidad, pero el tema Metro pues va mucho más allá. Estamos terminando de armar, digamos, la red de aliados, porque es un proyecto, digamos, de unas grandes dimensiones, pero ya estamos trabajando en que la información sobre el tema Metro se haga pública. Es muy importante que la administración publique la información, los estudios, o incluso los estudios previos con los que contrata a aquellos que van a hacer los diseños. Eso es importante. Eso no está publicado todavía. Nosotros tenemos la información, pero no ha sido publicada en la página web y es importante, no tiene que responder solamente a que alguien lo solicite, tiene que estar disponible para que cualquiera lo pueda consultar. ¿Y cuál es la razón por la que no ha sido publicada? Me imagino que eso es algo que la veeduría pregunta. Nosotros hemos recibido la información porque la hemos solicitado. Yo supongo que en el proceso de construcción, ustedes saben que primero está la toma de decisión de cuál es el mecanismo constructivo, el diseño, la contratación, etc. Pero yo supongo que en el proceso están también en la divulgación de la información. Pero también en movilidad acabamos de hacer una alianza con Bogotá Cómo Vamos, con la Universidad del Bosque, en donde vamos a hacerle acompañamiento ciudadano, es decir, esa es la tarea que hace la veeduría, hacerle acompañamiento ciudadano al Transmilenio de la Séptima. Transmilenio de la Séptima es un proyecto que genera toca muchas susceptibilidades. Y es importante que todos podamos decir qué opinamos, para dónde va, cómo nos gustaría que fuera, si no, por qué, cuáles son las razones, y esa es la tarea en que estamos. Es un proyecto muy intensivo, los 2 primeros meses nos van a ver a todas estas entidades. Incluso dividimos la Séptima entre la 34 y la 220 en 4 sectores y vamos a estar trabajando con la ciudadanía, porque ahí es importante que antes de arrancar proyectos de este tipo, que nuevamente no es solamente movilidad, es espacio público, sí, desarrollo urbano y participación. Pero antes me has preguntado 2 temas más que me parecen muy importantes. Hospitales. Hacemos la tarea en salud. Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, es muy importante para poder hacer control preventivo, poder también trabajar con las entidades para que resuelvan el problema. El mismo secretario está comprometido en un índice de transparencia particular para toda la contratación en salud. Me preguntabas al comienzo sobre los temas que más preocupan a los ciudadanos y uno de los temas en que más ponemos quejas los bogotanos es en los servicios de salud. Entonces, hay una tarea que vamos a hacer ahí, es entrar a uno de los centros de servicio en el distrito y poder hacer la tarea de descubrir en dónde es que está la mala prestación del servicio. Pero esto es en uno donde van a estar previamente advertidos y todo eso, ¿o ustedes van a llegar no, es digamos un ejercicio que no están advertidos. Las quejas de la ciudadanía, que buena parte son por la prestación de los servicios de salud. Y ahí encuentro en el informe de rendición de cuentas un dato muy interesante. El año pasado, hubo 230.000 quejas, exacto, principalmente en Usaquén, Kennedy y Chapinero, que son las localidades que donde más se queja la gente. Y de esto representa 4.000 quejas más que en el año inmediatamente anterior, en el 2015. Sí. ¿Qué quiere decir esto?
Son en total 230.000. Ahí voy a hacer un par de claridades antes de desarrollar. Esto sale del sistema distrital de quejas y soluciones. Eso es muy importante que lo conozcan todos los ciudadanos bogotanos. Ese sistema existe hace más de 10 años en la ciudad. Todas las entidades son responsables de subir al sistema distrital de quejas y soluciones, que es un sistema que además se puede acceder desde cualquier página web de cualquier entidad del distrito. Ahí está. Busquen cualquiera y ahí encuentran un botón sobre el SDQS. El SDQS pasa que tiene un 41% de subregistro. Entonces es una claridad para arrancar. Es decir, no todos las quejas o demandas o denuncias ciudadanas las están subiendo al SDQS. Esa es la primera tarea que tenemos. Incluso el año pasado empezamos con un 46% de subregistro y estamos haciendo la tarea con las entidades. No es tan fácil como poner a alguien a subirlas en un computador, digamos, tiene que ver con los sistemas de gestión documental de cada entidad. Teniendo en cuenta ese 41% de subregistro, es decir, en total en la ciudad hubo casi 550.000 quejas ciudadanas en un año. Pero podemos hacer el análisis sobre las 230.000 que están realmente en el sistema. Datos, digamos, que vale la pena analizar. Los mismos 3 sectores que regularmente han venido apareciendo como los que más quejas tienen, nuevamente en el 2016 vuelven a ser. O sea, salud. Son gobierno, salud y hábitat. En ese orden. En ese orden. Gobierno, y nuevamente vuelvo a una de las respuestas anteriores, porque recoge todas las quejas de las localidades. Aparecen sumadas al del sector salud. Solo gobierno son el 26% de las quejas, más de 50.000. ¿Y mayoritariamente por qué se queja la gente de la contratación de alcaldías locales? El principal tema son obras y urbanismo. O sea, que no las terminan. La obra que me están haciendo al lado, me dejan la arena enfrente, nadie la recogió, no pusieron el letrero, me pusieron el andamio, pero invadieron el espacio de mi casa, todo el tema de obras y urbanismo. 2, establecimientos comerciales. Entonces me pusieron una tienda al lado, no tiene la licencia, este señor pone el ruido, está cobrando de más, todo el cumplimiento de la ley en términos de establecimientos comerciales. Y luego hay temas ya sectoriales. Piden evaluaciones forestales, es decir, que si este árbol se va a caer, que vengan, me lo revisan, pero no vinieron, o lo tumbaron sin avisarme, o no me están contando cómo es. Veo que la gente, lo que le decía en la pregunta es, hubo 4.000 quejas más, al menos de las registradas en el sistema, que en el año inmediatamente anterior. Exacto. ¿Eso obedece a que ahora hay más facilidades para quejarse o a que ahorita la gente está quejando más? Yo creo que definitivamente hay más quejas porque hay más comunicación entre la ciudadanía y la administración. Y eso obedece incluso al cambio de gobierno. Como que hay otra administración, hay otra persona cabeza de entidad o hay otro funcionario que me está atendiendo. Y la tendencia es a que aumenten las quejas el primer año. Pero pues además siempre es un en el primer año de un cambio de gobierno tienden a subir. Sin embargo, siempre que presentamos este resultado, a mí me parece muy importante aclarar, si hay más quejas, quiere decir que los ciudadanos confían más que el sistema me la va a resolver. Claro. Todos hemos pasado porque, no, yo ni pongo la queja porque no va a pasar nada. Si pongo la queja es porque creo que me la van a resolver. ¿Y de esas 230.000 cuántas son resueltas? De las 230.000 que quedan registradas, ¿cuántas son resueltas? Más del 90% se contestan dentro de los términos de ley, que son 15 días. Todas las quejas, denuncias, requerimientos ciudadanos de información deben ser tratados como derechos de petición, y así, digamos, lo hacen las entidades. Sin embargo, el trabajo que estamos haciendo, y eso sí es una responsabilidad que asume la veeduría, es que las respuestas tienen que ser oportunas, es decir, tienen que ser dentro de los 15 días, tienen que ser de fondo, no puede decirme se lo voy a remitir a alguien más para que lo haga, y tienen que ser pertinentes, es decir, tiene que decirme realmente la respuesta a la pregunta que hice. Ahí todavía tenemos deficiencias. Es decir, le respondemos al ciudadano en los 15 días para no cometer una falta disciplinaria, pero no hemos resuelto de todo la pregunta. Mire, tengo 5 minutos para 2 temas finales que quiero que tratemos. Uno es código de policía. Ustedes sacaron como una lista de necesidades para que de verdad el código de policía se pueda cumplir. Y entre una de ellas es cuando a uno lo aborda un policía, uno tiene que estar seguro de que realmente esa persona es la autoridad y es policía, para que no se cometan abusos. Hábleme de eso. ¿Qué es lo que ustedes están detectando y qué es lo que ustedes proponen para proteger a la ciudadanía de los abusos? El nuevo código de policía es un reto gigantesco para la convivencia en una ciudad como Bogotá. Y nosotros hacíamos
varias recomendaciones, pero creo que hay un par para profundizar. La primera es el tema de la pedagogía. Los ciudadanos no solamente no conocemos el código, digamos, ahí hay un ejercicio importante. Nosotros nomás el viernes tuvimos nosotros mismos como veeduría una capacitación en el código, porque digamos, hay que entender realmente el alcance. Pero el problema, digamos, con la pedagogía es que no es solamente de las entidades hacia los ciudadanos, sino que tiene que ser hacia las entidades que son las responsables. Y nuestro llamado de atención era: la policía tiene que ser capacitada, porque lo primero que tiene que hacer un agente de la policía, cuando se acerca a alguien a llamarle la atención o hacerle una recomendación para el cumplimiento, a una hora que estamos en la etapa, digamos, de pedagogía. No formalmente con las multas, es identificarse adecuadamente. Y todos necesitamos saber cuál es el protocolo. Me va a decir el nombre, me va a decir el número, me va a decir cómo está identificado, tiene que llevar la chaqueta o no, el número le tiene que coincidir. Eso es información que es urgente, que la administración nos cuente a todos cómo es la identificación de aquel policía que nos va a llamar la atención. Y el otro era: no se va a poder aplicar adecuadamente el nuevo Código de Policía si no hay corresponsabilidad de los ciudadanos. Es imposible que solamente la administración sea la que tiene que hacer la tarea y todos nosotros, digamos, intentando hacernos o no los locos con el cumplimiento de la ley. Ahí se crean espacios, hay unos espacios, comités de convivencia local, que se necesitan reglamentar rápidamente para que la ciudadanía llame la atención a nivel local de la fuerza pública, a decirle cuándo y en dónde se están cometiendo abusos. El mecanismo está en el mismo código, pero no está implementado. Pero todavía no se ha reglamentado, sí. Y es urgente que se implemente. Y solo una cosa más que es importante del código: hay que hacerle énfasis que es un código de convivencia. Desafortunadamente nos hemos dedicado a hablar de las multas, pero hay muchos temas de pedagogía también incluidos en el código, que es importante, porque lo que nos va a resolver es las disputas en la propiedad horizontal, las peleas por el ruido del vecino, el tema de los perros en el parque, pero solo hemos hablado cuánto multan al que lo hace y no de cómo resolvemos pacíficamente y convivimos en una ciudad como Bueno, esta. eso también es responsabilidad de los medios. La Universidad Distrital, fue preocupante el informe que sacaron recientemente sobre unos retrasos, por ejemplo, en la ejecución presupuestal muy significativos, unos retrasos en el pago para el cumplimiento de fallos judiciales. Sí. ¿En qué estado está la Universidad Distrital realmente? ¿En qué riesgo están sus estudiantes? ¿En qué riesgo está de no poder seguir operando? Ese fue un análisis, y además que contaba con todo el respaldo del alcalde, quien concibe, digamos, en la universidad, un actor muy importante para aportarle al desarrollo de la ciudad. Nuestro análisis es sobre la parte administrativa y sobre la parte contractual. Encontramos varias cosas como las que mencionas. Había en la parte contractual, como les contaba antes, el tema de los expedientes, había documentos incompletos, fichas no firmadas, hojas de vida sin la debido chequeo del cumplimiento de los requisitos. Y todo este fue un análisis que hicimos para la parte administrativa entre el 2012 y el 2015, y para la parte contractual incluso hasta agosto del 2016. En la segunda parte del año pasado pues terminamos el informe y lo divulgamos este año. ¿Cuál es la preocupación en el caso de la universidad? La primera es urgente que se elija un rector en propiedad para la universidad, porque nosotros hacemos un paneo, detectamos un montón de cosas, fuimos y se lo presentamos al rector encargado actual, se lo presentamos a la secretaria de Educación, ambos están comprometidos con resolverlo, pero si no hay unas directivas de fondo ya nombradas. ¿De qué y de quién depende? Lo hizo... digamos, la propuesta la presenta la Secretaría de Educación, se discute en el Consejo Superior de la Universidad, se hizo un proceso en el 2016, desafortunadamente terminó desierto. El llamado de atención es, por favor, ahí está el diagnóstico, la universidad tiene la voluntad de resolverlo, hay que hacerlo, estamos hablando de 25.000 Secretaría de Educación, abra de nuevo el proceso. Tiene que abrir de nuevo el proceso y rápidamente tenemos que contar con una autoridad en la universidad. ¿Cuántos estudiantes? 25.000 estudiantes y 680 profesores de planta. ¿En qué riesgo están ellos? Es una planta, desafortunadamente los recursos de la universidad nosotros hicimos el análisis sobre 118.000, que son los recursos propios de la universidad. Además de esos hay transferencias del nivel nacional, entonces el total de la universidad son más o menos 250.000 millones al año, son unos recursos importantes, pero el gran riesgo que hay es que la universidad, que tiene que ser un actor clave
en discutir el metro, la reserva, los cerros, cuál es el modelo de desarrollo de la ciudad, realmente todavía tenga estos problemas de gestión interna. Hay que llamar la atención. Ayer fue la rendición de cuentas de la universidad y la veeduría estuvo presente. Ya durante el 2016 han intentado resolver muchos de estos problemas. Hay un gran éxito de la universidad que fue recibir la acreditación, pero siguen pasando estas deficiencias puntuales que lo que generan, como antes le contaba, esa opacidad en la gestión de la universidad. Bueno, pues veedor, el tiempo se nos acaba. Gracias por ayudarnos a hacer este panorama sobre lo que ha sido la contratación en el último año en Bogotá y otros aspectos, pero por supuesto cada uno de estos da para otra entrevista completa y profundizar, y ese será nuestro trabajo. Jaime Torres Melo, veedor distrital, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Bueno, ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.